Montaraces, bienvenidos nuevamente en nuestra hoguera virtual. Hoy tenemos otra vez a Erik Norlin con uno de sus últimos libros publicados. Hoy trataremos sobre la OAS, la organización del Armée del Ejército Secreto. Teóricamente fue un grupo, donde ahora Erik nos lo podrá desgranar mucho más, un grupo paramilitar francés creado en 1961, que se oponía a la independencia de Argelia, de la metrópoli de Francia, o sea, dejar de ser una provincia más de Francia. Su objetivo era mantener la soberanía francesa e incluso utilizando métodos violentos. Su acción incluyó atentados, asesinatos, sabotajes, manifestaciones. Su existencia y acciones fueron controvertidas y generaron tensiones políticas en Francia, en la metrópoli, en la capital, durante la guerra llamada de independencia de Argelia. Hoy esperamos que este episodio, quizás un poco lejano en la historia, nos sea recordado y ampliado por Erik. Bienvenido, Erik. Adelante. Hola, buenas noches. Pues gracias. La verdad es que, como dicen aquí los montaraces, pues sí, es agradable estas charlas nocturnas y hablar sobre la OAS, pues mucho más. La verdad es que es un tema que a mí me ha apasionado desde, yo diría casi desde mi adolescencia, ¿no? Claro. Y sigue hoy siendo algo romántico, un mito, algo que, sobre todo los que ya peinamos canas y somos mayores, la verdad es que el asunto de la OAS, las siglas míticas, ya dije, románticas, de aquellos que se atrevieron a levantar las armas contra el sistema, contra un gobierno opresor que les pretendía abandonar, pues es una historia increíble, absolutamente increíble. También cuento, y no lo he puesto en el libro, pero lo cuento cuando me lo preguntan, ¿no? Es cuando, en aquella época, cuando uno era joven, estoy hablando de principios de los años 80, cuando tenía 16, 17 años, y en esos bares de la costa, sobre todo en Málaga, en Mallorca, Levante, de esa zona, pero aquí en Málaga también, esa gente, esos viejos, nosotros pensábamos que éramos viejos, que eran viejos, pero solo tenían 50 años, con acento francés, que nos contaban historias de cuando ponían bombas a los moros allí en Argelia. Nunca entendíamos lo que era, porque claro, éramos jóvenes, no entendíamos, estábamos en la transición y nuestras ideas iban por otro lado, nuestros mitos iban por otro lado. Nos parecía algo muy lejano el problema de Argelia, Marruecos, no lo entendíamos. Con el paso del tiempo fui descubriendo lo que era la OAS, descubrí gente en mi familia, bueno, familia política, amigos, familiares que habían estado, vecinos. Y claro, con el tiempo fui recopilando un material y haciéndome un plan, una idea. Había que escribir la historia de esta resistencia popular, que fue una resistencia popular, y entraremos en ello después, que a finales de los años 50 y principios de los años 60, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero para los que somos tan mayores, pues no parece tanto. Pero sí es verdad que para la gente joven, hablar de los años 50 y 60 es algo que queda muy lejos, muy lejos. Pero fue una época en la cual, cuando en toda Europa nos vendían la idea de que estábamos yendo hacia la Comunidad Económica Europea, que todo era paz y prosperidad, que había anticolonialismo en el mundo, que después nos vinieron lo del Vaticano II a hablarnos del catolicismo mundialista, etcétera, etcétera. En realidad en África se estaba abandonando a millones de personas, no solo blancos, pero también africanos,
y en el norte o sea, el norte de África, en el Magreb, también se estaba abandonando a las poblaciones leales a Francia y a España. Y claro, es una historia que ha pasado prácticamente desapercibida, pero nadie se acuerda de que entre Marruecos, Túnez y Argelia había prácticamente 2 millones de europeos que vivían allí y que de la noche a la mañana se le ocurrió a unos políticos franceses y algo el franquismo también, se les ocurrió que había que abandonarles después de 4 o 5 generaciones nacidos allí. O sea, es como el caso de los sudafricanos blancos. Ellos es peor porque ellos llevan 350 años allí. O los portugueses que llevaban 300 años en Angola o Mozambique. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no son igual de africanos los blancos que los negros? Pues claro que lo eran. Lo que pasa es que las circunstancias políticas hicieron lo que hicieron. De ahí vino este libro. La historia de la OAS era actualmente desconocida en España, como es la presencia de casi 600.000 españoles o descendientes de españoles en las provincias francesas de Argelia. ¿Por qué te decidiste a investigar sobre ello? ¿No es arriesgado reivindicar una organización como la OAS, que ha sido calificada de terrorista y violenta, sobre todo en estos tiempos políticamente correctos en que vivimos? Vamos a ver, la OA es, para, digamos, antes incluso de empezar a contestar y responder a tus preguntas, decirte una cosa, o deciros, la OA es un movimiento que en realidad dura poco tiempo, no llega a durar más de 2 años en activo en Argelia y 3 años más en Francia. Todo viene de, todo proviene de 130 años antes. El norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Trípoli, o sea, lo que es Libia no, o Egipto no, porque ya está controlado prácticamente, pero lo que es Túnez, Argelia y Marruecos son territorios prácticamente salvajes, res nullius, pero son territorios donde España había estado presente durante siglos. De hecho, aún seguimos teniendo Ceuta y Melilla, Chafarinas, el Peñón de los Peñones, la isla Perejil. En aquella época incluso se tuvo Orán, Argel, Trípoli fue española también, pero Orán se le llamó, Orán, que es una de las ciudades que hay en la segunda ciudad de Argelia, Orán le llamaban la corte chica. Durante 300 años fue una ciudad española. De hecho, los regulares, el cuerpo de regulares se crea en Orán, con tropas musulmanas. Orán es una ciudad que crece, llega a tener, si no me equivoco, 25 parroquias, se habla español, se adentra en el interior, España, en el llamado oranesado. Solo que ocurre que hacia finales del siglo XVIII España está envuelta en una crisis que todos sabemos, que es lo que antecede la invasión napoleónica. España se retira prácticamente de todos los frentes, igual que ocurre en Hispanoamérica, se va retirando el Mediterráneo. Y entonces Orán, entre un terremoto, una epidemia, los envites de las tribus rebeldes que viven por ahí, pues claro, al final es abandonada. En 1793, Orán es abandonada por España. Pero apenas 40 años después, en 1830, desembarcan los franceses. Los franceses desembarcan en Argelia con una idea muy clara. Hay que controlar el Magreb, lo que es la orilla sur del Mediterráneo, porque controlando la orilla sur, controlamos el Mediterráneo, evitamos la piratería, que era el nido de piratas, evitamos
el avance otomano, porque aún en aquella época los turcos avanzaban en el Mediterráneo, era una forma también de, digamos, de expandir Europa, pero no era una estupidez de decir vamos a colonizar, porque nunca se consideró como una colonización al estilo africano, cuando se repartieron África, Argelia y parte Marruecos y Túnez, aunque eso fueron protectorados, que fue otro tipo jurídicamente distinto, pero Argelia se consideró como parte de Francia, fue unida a Francia. De hecho, Argelia se convierte rápidamente en tres departamentos, tres provincias francesas. Es decir, Orán, Argel y Constantina, que son las tres provincias, digo, las tres ciudades de cada respectiva provincia, que en aquel momento y después también solo ocupan lo que es la franja costera, apenas 100, 150 kilómetros al interior. Después de esos 100, 150 kilómetros comienza el desierto del Sáhara, que es otro territorio que nunca será provincia francesa, aunque hoy forma parte de Argelia, que es distinto. Pero lo que era la zona francesa eran tres departamentos que a partir de mediados del siglo XIX, 1847, si no me equivoco, se declaran departamentos franceses, con las mismas leyes que en Francia, con el mismo código civil y donde la población se convierte en ciudadanos franceses. En 1871 el decreto Crémieux declara que los judíos argelinos son franceses también, y en el mismo decreto, que siempre se habla de que se declara a los judíos franceses, también se les ofrece a los musulmanes ser franceses. Pero los imames, el grupo, el Consejo de Imames de Argelia, deciden que los musulmanes no se conviertan en franceses porque para ser francés tenías que jurar fidelidad a los valores republicanos. Y claro, para un musulmán los valores republicanos no podía cuadrar. Con lo cual ellos deciden no hacerse ciudadanos franceses. Eso no impide que cerca de 2 millones de argelinos musulmanes tendrán pasaporte francés y serán franceses de pleno, votando y con derecho a viajar y todo. El caso es que en esa franja costera, Francia, en vez de convertirlo en una colonia de explotación, una colonia estilo Congo, estilo Kenia, estilo Guadalupe, por ejemplo, Martinica, decide que esas tres provincias se conviertan en provincias de pleno, con el mismo estatus metropolitano. Es decir, el alcalde de Argel era igual que el alcalde de Lyon, o el gobernador de Orán era el mismo que un prefecto en Lille. Con el tiempo, la población europea va creciendo. Los franceses intentan llevar, como es una, digamos, colonia de población que no de explotación, llevan a europeos. No logran que los franceses tengan mucha ilusión por ir allí, y entonces, ¿a quiénes llaman? Pues a finales de 1860, 1870, hay una inmigración masiva de italianos del sur, de malteses y de españoles, sobre todo españoles, por una sencilla razón, porque de Orán al Cabo de Gata prácticamente son 4 o 5 horas en barco. Dicen los antiguos Pieds Noirs que se puede ver desde de Mers el Kebir, el puerto al norte, el puerto militar al norte de Orán, se puede ver en los días claros, se puede ver el Cabo de Gata, ¿no? Y de hecho, los ferries son nocturnos y van de Orán a Alicante, Orán a Almería, Orán Motril, ¿no? Y en la época también iban de ahí. Mientras que los Baleares, que eran Menorca, Mallorca, Ibiza, ellos tenían enfrente Argel, que también estaba al lado, no tan cerca como los levantino, murciano, almerienses con Orán, pero sí bastante cerca. Por eso, la zona de Argel, que está en medio, pensado un momento tendríamos que haber puesto un mapa,
de Argelia. Pero vamos, si pensáis, Argelia, la franja son unos 1000 kilómetros. Constantina al este, Orán al oeste y en medio Argel. Argel es la capital. En Argel viven más de 1 millón de personas, mientras que Orán es la capital del Oranesado, donde vive cerca de 400.000 personas. Y Constantina, que es más pequeña, que está cerca de la frontera tunecina, viven 150.000. Entre esas tres capitales hay rociados decenas de pueblos pesqueros al estilo levantino, donde se asientan los pescadores españoles, italianos, malteses, franceses también, bretones, corsos, creando como decía Albert Camus, que era Pied Noir, Albert Camus para los españoles, ¿no? Albert Camus, él lo dice, o sea, la Argelia francesa es la verdadera Europa. Somos los Estados Unidos de Europa en ese pequeño territorio. Entonces, claro, ahí se mezclan todos. Los españoles, pues efectivamente, los españoles es el gran grupo. Hacia 1870, que es cuando se aprueban ya las primeras normas, digamos, grandes de nacionalización de los inmigrantes, claro, el llamado problema español era de tal magnitud que en ciudades como Orán, el 60% de los habitantes eran españoles. Río Salado, por ejemplo, en 90, la ciudad donde estaba la Legión, Sidi Belavés, el 80% de Sidi Belavés era español. En Argel, donde había menos españoles, porque al ser la capital administrativa lo ocuparon los franceses y los corsos, pero había un barrio, por ejemplo, el barrio de Baboulouet, que es el barrio popular de la clase trabajadora de Argel, pues ahí era enteramente español. De hecho, y también, sobre todo, mucho levantino y mucho balear, ¿no? Sí. Luego, lo que también la diferencia que quizá que hay de Francia con otros países otros de europeos es que la Segunda Guerra Mundial, lo que es el Reino Unido ya se desmembra, se destroza y no lucha por ello. Sin embargo, 15 años después, a Francia pasará lo mismo. Francia se desmembrará, pero parte de su pueblo no querrá. Y quizás es lo que quizá es la mente colectiva del pueblo francés que queda ahora mismo, ¿no? La guerra de Argelia y la traición de Gaulle. A diferencia de, como en la Segunda Guerra Mundial no hubo una gran participación de Francia, quitando la liberación, que tampoco fue grande, pues no lucharon, porque ahí estuvo luchando el Reino Unido y sobre todo la Unión Soviética. Los franceses tienen su Argel, que es su pesadilla o su mal recuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver. El problema de Francia empieza en realidad en Indochina. En 1945, Francia está destrozada completamente. Ha sido destrozada no por la ocupación alemana, que eso es uno de los mitos. O sea, Francia se destroza por la supuesta liberación anglosajona y los alemanes retrocediendo y el ataque de los americanos y británicos. Los franceses en sí, durante la ocupación alemana, vivieron estupendamente. De hecho, todo soldado alemán deseaba irse a París de vacaciones, de permiso. Estar de tropa de ocupación en Provence, en Niza, Saint-Tropez o Marsella, eso era una maravilla, vamos. Yo tenía un vecino que era alemán y este me dijo que le daba vergüenza hablar de la guerra porque se había pasado 3 años de la guerra, desde el 42 al 45, hasta, bueno, verano del 44, cuando se retira, en una estación de transmisiones tipo radar, una especie de radar, en el sur de Francia, disfrutando 3 años. Dice, yo no hice ninguna guerra, yo estuve allí, viviendo felices, yendo a comer, quedando con las chicas francesas, que eran simpaticísimas. O sea, no hubo un problema. El problema surge después. Surge con la liberación, surge con la epuración, surge con la guerra civil francesa, porque es una guerra civil. No olvidemos que los franceses, si siempre hablamos de que España es propensa a las guerras civiles, cosa que es verdad, no hay un país en el mundo que se haya matado tanto como los hispanos,
Pero no solo aquí, ¿eh? La guerra de independencia en Hispanoamérica en el siglo XIX fueron guerras civiles. Hasta el libertador de la patria de Argentina, San Martín, no vivió más de 11 años en Argentina, porque tuvo que irse al exilio a Francia. Y lo mismo, Simón Bolívar muere desesperado, viejo y enfermo, bueno, viejo no era, solo tenía 45 años, pero enfermo, protegido por un español peninsular, que si no hubiera sido por él lo hubieran matado sus propios compañeros, ¿no? O sea, son guerras civiles. Y los franceses tienen el mismo estigma. Los franceses, desde los hugonotes con los católicos, desde la Revolución Francesa, la Vendée, los franceses se han dedicado a matarse unos a otros, pero con gusto. La Segunda Guerra Mundial fue eso. Acabada la Segunda Guerra Mundial, llega Indochina. Indochina no es que fuera la perla del imperialismo o el colonialismo francés, es que Indochina era Francia. Era un sitio donde ellos creían que la cultura francesa engendraría y germinaría. Cosa que de verdad fue así. Después de 9 años, del 47 al 54, 8, fue un drama. 55 se van las tropas francesas. La caída de Dien Bien Phu demostró, en 1954, en mayo, cuando cae Dien Bien Phu, demostró a todos los pueblos colonizados, que imperios como el americano o el francés podía ser derrotado. ¿Qué ocurre? Que en Argelia, un pequeño grupo de nacionalistas argelinos, que es un cóctel muy raro, porque eran nacionalistas argelinos, islamistas, socialistas, procomunistas, todo mezclado, pues en noviembre del 54 deciden lanzarse en una campaña terrorista a favor de la independencia. Y lo hacen viendo el ejemplo vietnamita. Francia, efectivamente, su primera reacción del gobierno social radical, que era socialista radical, donde el ministro del Interior era un señor llamado Mitterrand, que después era presidente socialista varios años, 2 legislaturas en Francia. Lo primero que dice Mitterrand es que con la integridad y unidad de la patria no se juega. Y con los bandidos, a los bandidos se les extermina. O sea, eso lo pensaban los socialistas franceses. Con lo cual no es que el mantenimiento de las provincias francesas de Argelia sea un tema de ultraderechistas o de un grupo de fascistas recalcitrantes de la Segunda Guerra Mundial. No, no, no. Son los mismos socialistas del gobierno quienes deciden acabar con los independentistas argelinos. ¿Qué ocurre? Los independentistas argelinos son 4. De hecho, la policía francesa al principio los trata de bandoleros prácticamente, de grupo de ladrones. ¿Por qué? Porque la población en la costa hay cerca de 1 millón de europeos y 200.000 judíos, que son absolutamente leales. Ya no hace falta decir leales a Francia, es que son leales a su país, porque eso era su país. Los españoles que habían llegado se habían ido afrancesando todos, pero se afrancesaban todos de una manera radical y rápida. ¿Por qué? Porque era como los franceses, los inmigrantes españoles que fueron a Francia. Sus hijos rápidamente se integraron en la sociedad francesa. Hoy, llamarte Martínez en Francia, tú puedes ser presidente de la República y no pasa nada. Porque Francia ha sido un país que ha sabido integrar de una manera ejemplar a la gente proveniente de otros países europeos. Ahora se ha demostrado que la integración del musulmán ha sido imposible y que la integración del africano negro seguramente lo va a ser también. Pero en aquella época se integraron rápidamente como integraron a los rusos, los polacos, los italianos, a los corsos, a todos. No olvidemos Napoleón Bonaparte, que Napoleón Bonaparte nació siendo italiano. Era Napoleón Bonaparte, ¿no? Y acabó siendo el gran representante del espíritu francés. El norte de Argelia hay 3 ciudades. Orán, 400.000 habitantes, que es la gran ciudad europea. Orán tiene la plaza de toros más grande del Mediterráneo, más grande que la de Valencia o Barcelona, no lo olvidemos. Se hablaba español en todas las calles.
el papatué, que es el dialecto de allí, es una mezcla entre francés y español. Los niños jugaban en español, pero iban en el colegio en francés. Se hablaba francés con los funcionarios, pero se hablaba español en casa, con los abuelos, con los tíos, en las fiestas populares. La paella era la comida habitual, el arroz con pollo. Esa zona, hay una película que se llama lo que la noche debe al día, creo que es, ¿no? De una escritora argelina que se llama Kedira, la noche que debe al día o el día debe la noche, que es una película francesa de hace un par de años, 6 o 7 años, que es muy representativa del Orán, de la zona de Ríos Salados y de Balevés y del españolismo que vivía allí. Una película muy interesante, os la recomiendo a todos. También sale lo de la OAE, sale el problema de los pieds noirs, sale el final de Argelia en la película. Tratado muy bien. Cuando decido estudiar la OAS, primero lo que estoy intentando hacer no es hacer una historia de la OAS. Lo que quiero hacer es una historia de los europeos en África. Y empiezo por los europeos del norte de África. Entonces me sale Argelia como número 1. Entonces empiezo a estudiarlo, a analizarlo. Y descubro, efectivamente, que ahí es Europa. Es que si ibas a un pueblo como Arsef o Mostaganem o La Calle, que eran pueblos pesqueros, donde en La Calle solo se hablaba mallorquín, porque era un pueblo pesquero mallorquín. O en La Calera, en Orán, donde los pescadores eran almerienses. Claro, descubres y empiezas a hablar con los últimos, porque ya los últimos, ten en cuenta que el que tenía 15, 20 años cuando se acaba esto en el 62, pues hoy tiene ya 80 casi. O sea, estamos hablando con los últimos coletazos de una cultura que va a desaparecer. Lo único positivo es que en Francia, pese al carácter, digamos, negativo que tiene el nombre OAS o Pied Noir, que se les considera como terroristas a la OAS o ultraderechistas, y los Pied Noirs como unos colonos salvajes, colonizadores, el Pied Noir, pies negros, ¿no? Que era el nombre que se le daba a los europeos, porque los primeros soldados que llegaron allí llevaban botas, cosa que llamó mucho la atención a los árabes, ¿no? A los musulmanes. Pues consideré que había llegado el momento de recopilar esa última información y sobre todo para el lector español presentarlo desde un punto de vista hispano. Efectivamente, en Francia, hablar de la OAS es como en España defender la ETA. Si tú en público defiendes OAS, te puede pasar lo mismo que en España defendiendo la ETA, que la fiscalía te abra diligencia y te impute. Pues en Francia eso ha pasado y sigue pasando. Lo que pasa es que en Francia la comunidad Pied Noir es tan potente, estamos hablando de entre 1,2 millones, 1,5 millones de habitantes que se declaran Pied Noirs, que es muy complicado, digamos, una persecución. Hubo una encuesta que hizo un medio Pied Noir en los años, a finales del año 2010, 2011, y le preguntaban que qué opinaba sobre la OAS como grupo de resistencia popular. Y claro, prácticamente el 80% reconocía que veían con simpatía a la OAS. ¿Qué ocurre? Que en los años 60 no era un 80, era un 95%. Hoy ya menos. ¿Qué era la OAS? Pues yo lo explico muy sencillo, para que el que nos escuche lo comprenda. Cuando en el 54, en noviembre, los primeros atentados terroristas se producen, hay grupos de gente civil con ciertas conexiones con la policía, los servicios secretos, que deciden, ojo por ojo, por cada ataque de los independentistas, contraatacamos. Entonces el primer grupo se monta en Argel, que está dirigido por un grupo de medio españoles, medio corsos, medio italianos. Ahí encontramos a algún que otro boxeador, algún que otro medio, pero algunos eran conductores de autobuses. Claro, por ejemplo, un día
en el 55, un grupo de terroristas argelinos ametralla un autobús de Air France con trabajadores de Air France y mueren 2 o 3. Al día siguiente ametrallan, este grupo ametralla a un autobús lleno de musulmanes. Claro, la espiral va creciendo. Al principio apoyado por la policía y los servicios secretos franceses. De hecho, Mitterrand da la orden a los servicios secretos de apoyar a los grupos de resistencia. Los primeros grupos, la ORAF, la Organización de Resistencia de la Argelia Francesa, tiene conexiones con la policía. Aproximadamente hacia el año 56-57, después de la batalla de Argel, la famosa batalla de Argel, en la cual se descabeza al FLN, el FLN era el grupo terrorista del Frente de Liberación Nacional Argelino, los servicios secretos van dando un cambio. Y el cambio empieza a ser abandonar a los grupos de la resistencia europea. Digo europea porque ellos mismos se llamaban europeos, porque ellos distinguían entre los árabes, los hebreos y los europeos. Y tenían ese sentimiento, digamos, de inmigrante que tiene, por ejemplo, el argentino, el estadounidense, que cuando tú le preguntas, tú dices, ¿tú de dónde eres? Inmediatamente dice, mis padres son de Almería, mi abuelo nació en Valencia y yo soy de Orán. O sea, siempre empiezan como, igual que tú preguntas a un argentino, lo primero que te dice de dónde viene el abuelo. Pues el estadounidense le pasa lo mismo. Entonces, esta gente empiezan a comprender de que están solos y la violencia del FLN va creciendo, creciendo, creciendo. De hecho, la batalla de Argel, si habéis visto la película Mando Perdido, supongo que la habéis visto, que es una película magnífica de Anthony Quinn y Alain Delon, con Claudia Cardinale, filmada en España en el año 66, filmada entre Almería, Archidona y Málaga capital, con un poquito en Benalmádena. Es una película impresionante. Si tú ves esa película, entiendes el problema de Argelia. Y es una película de Hollywood. O sea, no es que sea una película propagandística como la batalla de Argel de Pontecorvo, que es pura propaganda comunista. De hecho, fue prohibida en Francia muchos años por eso. Y la resistencia empieza a sentir en su propia carne la amenaza musulmana. Y los judíos también. Por eso es curioso cuando se les acusa a los de la OAS, la resistencia europea, de haber sido antisemitas o de extrema derecha. No era verdad, porque efectivamente, había grupos dentro de la OAS que eran de procedente de Joven Nación, que sí tenían tics o tendencias neofascistas e incluso antisemitas en su propaganda, pero la gran mayoría de la OAS no tenía ningún problema con los judíos. De hecho, los judíos argelinos, que son franceses de nacionalidad, apoyan a la OAS de pleno. No, tanto en Orán como en Constantina como en Argel hay comandos de la OAS que son judíos. Los mismos comandos que después todos se van a Israel o a Francia, ¿no? Cuando la diáspora del 62. ¿Por qué, sabiendo que era un tema delicado, y lo digo, yo sé que este libro, y se lo dije a Juan Antonio Llopart, el editor, se lo dije, sacar este libro, bueno, ahora sale al revés con la cámara, pero bueno, todos entenderéis cuál es el libro. Este libro tiene un peligro, porque defiendo una postura política clara, que fue el rechazo al sistema político democrático, liberal, socialista que había en Europa, que optó por abandonar a todos estos europeos, millones, hablamos de 2 millones, si juntamos los judíos, 1,2 en Argelia, 300, 400.000 en Túnez, otros 300, 400.000 en Marruecos, y les abandonaron a su suerte. Gente que llevaban allí, como digo, 5 generaciones, que había venido su bisabuelo, su tatarabuelo, que era gente que podían contar historias familiares increíbles.
gente que habían venido de la nada y habían construido un país. Argelia es igual que todos los españoles de Marruecos. No sé si conocéis algunos españoles de Marruecos. Cuando hablan de esa, igual que dicen los franceses, nostalgie, la nostalgia de Argelia, pues los que vivieron en el Marruecos español tienen la nostalgia del Marruecos español. ¿Por qué? Porque cuando estábamos los europeos se construía carreteras, puertos, administración, colegios, había orden, funcionaba todo. Después África ha acabado como sabemos que ha acabado, ¿no? No hay que ser demasiado procolonialista para eso, basta con ver simplemente. Después hay algunos que dicen que la culpa es de los blancos, pero bueno, quizás le hubiera venido mejor a los africanos haberse quedado con los colonizadores terribles, ¿no? Le hubiera ido mejor. Pero bueno, el caso es que la OAE es un germen de resistencia popular que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el momento clave es en 1960, en enero, cuando un grupo de estudiantes aliado con un grupo de, digamos, los llamados ultras de Argel, deciden dar una pequeña manifestación, que le llaman la Semana de las Barricadas, que salen a la calle para protestar contra la política de París de abandonar Argelia. Supongo que todos sabréis quién es De Gaulle, pero De Gaulle había vuelto 2 años antes, en el 58, había vuelto al gobierno de Francia, primero como jefe del gabinete del Consejo de Ministros, después como presidente, y había vuelto gracias a que los Pieds Noirs y los militares Pieds Noirs le habían aupado en mayo del 58, le habían aupado en el llamado golpe de Argel del 58. Él viaja ese verano del 58 a Argelia, es aclamado en todas las ciudades de Argelia, aclamado por musulmanes y por europeos. No olvidemos que los musulmanes en ese momento, las fuerzas del FLN podían ser 20.000 hombres, 30.000 hombres sobre 9 millones, eran nada, no tenían ninguna importancia real. Después de la batalla de Argel, el ejército francés había derrotado al terrorismo, había desaparecido prácticamente el terrorismo, excepto en algunas zonas pequeñas donde aún quedaban partidas de bandoleros intentando sobrevivir, al estilo del maquis español a finales de los 40. El ejército francés había hecho una labor excelente, que no era solo francés, ahí estaban los legionarios, que en un 80% eran extranjeros, españoles y alemanes e italianos, sobre todo. Habían creado el mito el mito paracaidista de la novela de Laterguy. No sé si habéis leído Jean Laterguy, ¿no? Los centuriones. Ahí, exactamente. Ese libro es mítico, mítico para los que leemos eso. Y, de hecho, la película de Mando Perdido está basado en una de las novelas, Los centuriones. Y claro, cuando llega De Gaulle, los Pieds Noirs creen que todo está solucionado, que De Gaulle es un hombre de palabra, el general libertador, el que ha traído la libertad a Francia en el 45 y que ahora les va a proteger. De hecho, De Gaulle grita, os he comprendido, viva Argelia francesa, y llega incluso a proclamar, jamás, mientras yo viva, ondeará la bandera del FLN sobre Argel. Claro, le creen todos. ¿Por qué no le van a creer? De hecho, cuando prácticamente un año después hay un intento de golpe de 4 generales, el putsch de abril del 61 en Argel, él dice en el mismo texto para desarticular el putsch de los militares en Argel, diciendo, pero ¿cómo podéis creeros que yo, De Gaulle, os voy a traicionar? Efectivamente, un año después, no solo les traicionaba, les abandonaba su suerte a manos de unos asesinos terroristas que mataron pues 400.000 personas. O sea, estamos hablando de una población de 10 millones
400.000 muertos. Si los europeos eran 1 millón y perdieron cerca de 12.000, claro, tú dices, pues tampoco será tanto, 12.000. Oye, comparad, es como si cogiera la Barcelona y de repente matas en Barcelona a 30.000 personas. O imagináis el shock, ¿no? O en Madrid, matan a 70.000 personas. El shock es brutal. Claro, y ahí es donde, cuando la población europea empieza a darse cuenta que De Gaulle les va a traicionar, entonces Salan, que es el general más condecorado de Francia, que no era el Pied Noir, no tenía nada que ver con Argelia, pero había comandado las tropas en Argelia entre el 56 y el 57, 58. Salan decide empeñar su palabra en defender la Argelia francesa, y como él, varios miles de oficiales franceses, muchos que no eran Pied Noirs. Hay algunos que son Pied Noirs, como Job, el general del aire, hay otros, pero Gardí no lo era, tampoco lo era Salan, ni tampoco lo era Chale, ni lo era Seller. En el momento que dan el golpe, los 4 generales, Chal, Seller, Salan y Job, el golpe fracasa y entonces se dividen. Chal y Seller deciden rendirse y volver a Francia. Han dicho, está perdido todo, no tenemos nada que hacer. En cambio, Salan y Job porque era Pied Noir, nacido en Oran, en un pueblo en la afuera de Oran, deciden resistir y pasan a la clandestinidad, que ahí viene, ya empieza el mito, ¿no? Y en España, que ahí es donde viene la historia de España y la OAS, cuando después del proceso de las barricadas en el 60, un grupo de activistas de la Argelia francesa, pues se habían decidido, digamos, mantener la resistencia y crear un pozo ideológico, una estructura de resistencia. Y se llaman Organización de l'Armée Secrète, Organización del Ejército Secreto. Su imagen y semejanza, al principio, es los movimientos de resistencia antialemana que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, que después funciona muy bien también, y después empiezan a aplicar la misma estrategia que utiliza el FLN en Argelia. A eso unido a una serie de oficiales, sobre todo legionarios, que habían combatido en Indochina y habían aprendido las técnicas antisubversivas contra el Viet Minh, contra la resistencia terrorista comunista en Vietnam. Las mismas tácticas antisubversivas y contrainsurgentes son las que aplicarán en Argelia. Y funcionan bien. Funcionan tan bien que liberan Argelia. La OAS tiene otro factor, que es el apoyo popular. Cuando en mayo del 61 sale la primera octavilla de la OAS, rápidamente se ve y se observa que toda la población europea y judía de Argelia está con ellos. Al principio, De Gaulle, que lo único que está interesado es quitarse el problema de Argelia en medio, se lo quiere quitar en medio. ¿Por qué? Porque no le interesaba, él estaba más por ir a la ONU, la OTAN, el tema de la Guerra Fría, la Comunidad Europea. Y claro, tener una guerra en Argelia, aunque fue una guerra de muy baja intensidad, porque solo hubo 27.000 soldados muertos, de los cuales 3/4 partes fue accidentes o suicidios, en combate hubo muy pocos. Las unidades que tuvieron más muertos en combate caídos fueron obviamente las unidades de élite, ¿no? Tipo paracaidistas y la Legión, pero De Gaulle está dispuesto a acabar con la Argelia francesa. Pero también tiene que ver con la mentalidad de De Gaulle. De Gaulle es un francés del norte, de Lorena, germánico. De hecho, tenía que haber sido alemán más que francés. Y siempre despreció el elemento latino-mediterráneo de Francia. Despreció siempre el sur. Y despreció a los Pied Noirs.
De hecho, cuando hay un momento en el cual le hablan en las memorias, él tiene una frase sobre la OAS y dice, los de la OAS no son más que mafiosos italianos y ladrones españoles. La verdad es que tenía razón, porque la OAS, efectivamente, un 80% de la OAS estaba compuesta por españoles, italianos, corsos, malteses, y cuando empiezas a estudiar la historia de la OAS, pues los nombres españoles están desde el principio hasta el final. Coges los listados y entras, hay páginas web muy buenas, muy agradables, muy bien hechas de veteranos o hijos de veteranos que las cuelgan en web francesas, que son muy minoritarias, sobre el tema de la OAS. Hay una que tiene colgada miles de páginas y nombres y relatos. Y claro, cuando te vas a buscar López, pues encuentras listas y listas y listas. Por ejemplo, la gente no sabe que el apellido más común muerto en la Primera Guerra Mundial de los soldados del norte de África que fueron a la Primera Guerra Mundial como voluntarios es Pérez o Moreno. Cuando tú coges la guía telefónica de Orán, los apellidos, o sea, encontrar un apellido francés era casi una odisea. ¿Por qué? Porque, y cuando coge la OAS, también se entiende rápidamente, la OAS lo organiza Salán, el Grupo de Madrid, pero no es en realidad una organización de resistencia jerarquizada, estructurada, aunque el coronel Godard, que es el encargado de hacerlo, cuando lo crea en el verano del 61, Godard, que había sido el estratega de la batalla de Argel, intenta trasladar a la OAS la imagen de unidad, digamos, de jerarquía, estructura clandestina. Pero claro, es difícil. El Pied Noir es un mediterráneo, medio español, medio italiano, son unos auténticos anarquistas, rebeldes, no hay manera, van poniendo bombas como les sale, disparan donde les da la gana. El Estado Mayor de Argel, yo tengo las octavillas y todo, el Estado Mayor de Argel, o sea, por ejemplo, una de las cosas en estos años y años ha sido, por ejemplo, conseguir, no se ve ahora, a ver si cambia un momento el enfoque, vamos a ver, es conseguir todas las octavillas que se iban publicando día por día, ¿no? Y claro, el Estado Mayor intentaba constantemente encuadrar a estos grupos de la resistencia, pero era difícil. Son grupos, es cierto que lo que logran es que en Orán, Constantina, Argel, capital, pues se creen comandos que se llaman Delta en Argel o Z o A, y en Orán se llaman colines, colines por el nombre de los barrios. Y en Constantina, comandos de OAS. Claro, era muy difícil porque no había una estructura, ser clandestinos, para evitar que fueran desarticulados los miembros de un comando que tenía entre 10 y 20 personas, pues no sabían quién era el jefe, utilizaban apodos. Si caía uno, solo podía decir que conocían a un tal Tatú, o un tal Didi, o un tal Bonaparte, pero no sabían quién era. Si decían algo más, a lo mejor pillaban al jefe del comando, pero el comando a su vez no conocía a los demás comandos ni conocía al Estado Mayor, porque era precisamente para evitar que le pudieran sacar información. Eso fue el gran éxito de la OAS, por eso el servicio secreto policial francés desesperó durante año y medio para desarticular a la OAS en pequeñas ciudades tipo Orán o Constantina o Argel, que tenía que ser relativamente fácil controlar a 15, 20 comandos que por las noches controlaban la calle y salían y todo, pues no había manera. También jugaba otro factor a favor de la OAS, es que las fuerzas policiales y militares, si bien no se pasaron a la OAS, porque hubo muchas deserciones, pero no tantas,
Hubo cerca de 800 deserciones en el ejército de la policía, pero no llegó a los cerca de 30.000 o 40.000 hombres que había en Argelia. Sí es cierto que había una simpatía y que cuando la OAS intentaba o daba un golpe de efecto, lo hacía con las complicidades propias interiores. Por eso De Gaulle y el gobierno golista de París decidió mandar mandos metropolitanos y policía metropolitana. Los llamados guardias rojos, los diablos rojos, porque llevaban distintivos rojos, que eran de la Gendarmería Nacional, que odiaban en realidad a los Pieds Noirs, iban con una misión de represión. Y la misión C, que era la policía secreta, los famosos barbús, los barbudos, que no es que fueran barbudos, le decían barbús porque decían que se ponían pelucas y bigotes postizos para no reconocerlos. Se desencadenó una guerra. Al principio la OAS simplemente era un movimiento de resistencia para defender a la población europea frente al FLN, que era verdad, que necesitaban una defensa, porque por las noches el FLN bajaba, degollaba, asesinaba, mataba, la zona de las granjas las asaltaba, los coches los paraba y secuestraban a la gente, o sea, fue brutal. La OAS era como una milicia de autodefensa popular. Después, cuando llegó la policía golista para acabar con ellos, porque claro, De Gaulle decía, yo cómo voy a dar la independencia con este 1.200.000 Pieds Noirs que no se quieren ir, ¿qué hago yo? Había teorías sobre que había que crear un nuevo Israel, como el Líbano o Israel, una pequeña franja de población europea y 1 millón o 2 millones de musulmanes leales, porque había muchos musulmanes leales, después hablaremos de ellos, pero De Gaulle no quiere nada de eso. Él quiere Argelia libre, quitarse un problema y de paso acabar con los Pieds Noirs que le han osado atentar contra él, porque lo primero que intentan los comandos de la OAS es acabar con De Gaulle. De ahí viene la película Chacal, que todos habéis visto, ¿no? Y poco a poco la OAS tiene como una obsesión, como dice el general Jod en sus memorias, que sobrevivió después de fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena al cabo de los años. Y en su memoria lo dice, llegó un momento en el año 61 que solo quedaba una opción, y era eliminar físicamente a De Gaulle. Y lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron 5 veces. Y una de las más conocidas, casi la última, es el atentado en París, el del famoso Chacal de la película, que es Bastien Thiry, que al final es fusilado por eso. Y el caso es que entonces llega la policía golista, los golistas intentan acabar con la OAS, saben que mucha policía y muchos militares están con ellos, con lo cual evitan el contacto con los locales y empiezan a utilizar medidas bastante desagradables. Torturas, secuestros, atentado de falsa bandera, cosas que hoy en una democracia no estaría consentido, pero bueno, tampoco era una democracia lo de Gaulle, era una dictadura autoritaria, ¿no? Por eso la OAS siempre dijo que combatía contra un régimen autocrático y autoritario que quería acabar con un pueblo. Los servicios secretos franceses actúan despiadadamente, pero no habían previsto la reacción de la OAS, porque al fin y al cabo, no olvidemos, como digo yo siempre, la OAS compuesto por mediterráneos, españoles, italianos, corsos, y exmilitares de la Legión y paracaidistas, pues tenían una capacidad innata para, digamos, actuar en plan rebelde y en plan salvaje. Con lo cual, el teniente de Geldre, que era un veterano teniente de la Legión, que no era Pied Noir, que era el comandante de los Deltas, comandos Delta en Argel, decide acabar con la policía secreta. Y para eso utiliza a sus comandos más aguerridos, que es el comando de Jesús, el de Bab el-Oued. Jesús de Bab el-Oued era un viejo
conocido de la policía francesa porque había estado en los grupos de resistencia en los años 54, 55, en la primera ORAF, era español. Sus padres eran españoles, de Murcia, y había nacido en el barrio de Baluet. Y Jesús, pues era conductor de taxi, pero era un tío bastante aguerrido, con un compañero que era conductor de autobús, que se llama Joe Risa, que era un corso con muy mala leche, y entre los dos montaron el comando número 1 Delta, y eran los que tenían los atentados más osados y salvajes. Entonces, para acabar con la policía secreta, por ejemplo, un día decidieron atacar el cuartel general de la policía secreta. Curiosamente, todos los controles policiales y militares esa tarde se levantan a la misma hora, cosas que pasan, ¿no? Cuando ocurren cosas de estas, obviamente en sintonía con la OAS, se colocan enfrente del hotel, creo que se llamaba Rassi, que era un hotel de lujo en el centro de Argel, donde estaban la policía secreta, había unos 100 y pico policías secretas, y se lían literalmente a bombazos y a ametrallar y a disparar. Cuando pasa un rato, salen del hotel totalmente destrozado a base de granadas y bazocas y morteros, porque también usaban morteros. Ten en cuenta que la OAS armas nunca les faltó, porque la OAS iban a los cuarteles militares y curiosamente los centinelas de esa tarde se olvidaban abierto la armería. Cargaban un camión y se iban. Y nadie levantaba un parte porque el mismo comandante del batallón o del coronel del regimiento, pues prefería no dar parte. Con lo cual les sobraba de todo. Ametralladoras pesadas, a morteros y bazocas. Claro, revientan todo el hotel y cuando los pobres barbuses, policías secretas, tienen que ir con los taxis intentando llevar los heridos al hospital, pues, curiosamente la columna le vuelven a atacar a la columna y la revientan otra vez. 60 muertos. Los barbuses al día siguiente pues responden de la misma forma. Se crea una espiral de odio, violencia. Los barbuses, por ejemplo, otra de los grandes atentados osados fue la Nochevieja del 61. Se habían refugiado en un chalet, en una colina, y habían confiscado los chalets de alrededor para que ya no pudieran los del OAS tirar morteros ni disparar, como solían hacer por las noches siempre al cuartel. ¿Qué ideó de Geldre? Bueno, le dieron un chivatazo de que venía una caja con una multicopista que venía en el barco de Marsella. Interceptaron la multicopista, metieron 80 kilos de explosivos de goma 2. La multicopista entró en el chalet fortificado, bunkerizado, y a las 12 de la noche del día 31 de diciembre lo reventaron. 25 muertos y ya no quedaba ni un ladrillo encima del cuartel de la policía secreta. Tanto fue que 2 semanas más tarde París dio orden de replegar a la policía secreta y llevárselos, porque llegó incluso al Parlamento la discusión, ¿no? De Gelde era un tío con un valor. Todo el mundo que he entrevistado a varios que estuvo en los comandos de Geldre decía que era un hombre hecho. Era curiosamente una familia comunista de Geldre. Había combatido durante la Segunda Guerra Mundial en el maquis comunista, pero teniendo 19 años o 20 años, como no tenía nada que hacer, en el año 45 se alistó en la Legión extranjera y se fue a Indochina. En aquella época, para alistarte en la Legión extranjera, si no eras oficial o suboficial, tenías que ir como extranjero, no admitían a los franceses. Entonces él dijo que era belga. Dijo que había nacido en Bélgica y se cambió el nombre. El caso es que 4 años más tarde ya es teniente, tiene condecoraciones que le cuelga toda la chaqueta para abajo, es lo que le llaman un galón de feu, galones de fuego, herido 4 veces en combate, un auténtico mito en la Legión. Cuando llega el golpe del 61,
él decide que se une a la resistencia clandestina y se hace jefe de los comandos. Se convierte en una de las locuciones, hay frases vamos, impresionantes de Goebbels a sus hombres. Los hombres lo endiosaban, lo consideraban como, era un líder nato. De Goebbels, que no llega a 36 años cuando es capturado por la policía, por seguramente un chivatazo interior. Hay frases como, sé que esto se acaba, pero juntaré a 3 camaradas, nos iremos al monumento a los caídos en Argel y lo defenderemos hasta el final, muriendo todos allí, ¿no? O otra de sus frases, dejaros de hablar, porque siempre acusé, él, como era de Lille, Calais, del norte, era un francés del norte, entonces siempre decía que los pieds noirs, como buenos latinos, eran charlatanes, se dedicaban a discutir todas las órdenes, no había manera de conseguir un poco de disciplina en los grupos, y entonces cada vez que llegaba decía, dejaros de tontería, aquí solo hay que actuar. Entonces hay una frase suya también que es, vosotros sois mudados a discutir si vamos a triunfar o no, o si el golpe va a ir bien o mal, el atentado, pero a mí lo único que me importa es darlo. Y después discutiremos sobre si funcionaba o no. Hay otra frase que dijo discutiendo una vez con el Estado Mayor, que estaba discutiendo que qué iban a hacer políticamente con la OAS, porque la OAS nunca tiene una ideología realmente, no es de ultraderecha. Hay panfletos de ultraderecha, como hay panfletos normales, pero por lo general era pura propaganda de combate. Hay una vez en una discusión donde dicen qué hacer, entonces dice aquí, ¿qué hacer? Solo hay que hacer una cosa, hacer de Argel Budapest. Cuando Budapest esté en las calles de Argel, Francia será derrotada. Al final intentan hacer un Budapest en Argel en el 62, en marzo, acaba en una masacre donde las tropas francesas masacran a la población de Bab el-Oued, mueren muchos con apellidos españoles. Después deciden masacrar en Orán. En Orán no logran acabar con la OAS. La OAS en Orán aguanta mes y medio más que en Argel. De hecho, Gardí, el general Gardí, que había sido inspector de la Legión, se va ahí. Y en el junio del 62 ya no tiene sentido todo. Los militares no se van a alzar, porque la OAS solo podía funcionar si había una respuesta a los militares. Ellos siempre pensaron que los militares franceses seguirían y cumplirían la palabra dada de defender la unidad de la patria, pero comprobaron que no, y ahí se quedaron. Aquella época yo no había nacido. Pero yo sí recuerdo, por ejemplo, de Argel, los 90, la guerra civil que tienen los argelinos, en los que veían las noticias y habían matado 200 a machetazos, que no gastaban ni balas. A machetazos se mataban ahí la gente. Por eso entiendo la escalada de violencia que podía haber habido en los años 50 y además con armamento pesado. Bueno, es que hay que ver una cosa. Vamos a ver. Siempre se habla de la guerra de Argelia, que de hecho los franceses no reconocieron que fue una guerra hasta hace muy pocos años. Hasta los mismos pieds noirs, cuando hablas con ellos no utilizan la palabra guerra, le llaman los acontecimientos de Argelia, porque dicen no fue una guerra, porque los militares acabamos con los terroristas prácticamente en un par de meses. Los paracaidistas y los legionarios rodeaban a los puntos donde había partidas del FLN, del ALN, que era el Ejército del Armée de Liberación Nacional, de los otros, que eran partidas muy pequeñas. Pero en cambio, los grandes muertos, si hubo 12.000 muertos europeos o hubo 27.000 muertos de los soldados, el resto fueron 300.000 muertos musulmanes, a manos de los mismos musulmanes, porque los argelinos, de hecho los marroquíes o los tunecinos, odian a los argelinos porque dicen que es una raza salvaje. Por eso el gran problema que tiene Francia, que de hecho De Gaulle quiso evitarlo, él decía que una de las razones por las cuales había que abandonar Argelia era para que no vinieran argelinos a Francia, y mira dónde hemos acabado, ¿no? Pero es otra historia. Y los argelinos eran muy, muy, muy salvajes, excepto
el grupo que estaba muy europeizado, que estudiaba, que había ido a la universidad, que había vivido en Francia y que era farmacéutico, profesor o médico, ¿no? O funcionario. Había mucho militar argelino. En cambio, los grandes sacrificados de la guerra de Argelia, que tendemos a olvidarlo, como digo, no son los 12.000 pied noirs, que sufrieron mucho, claro, o los 27.500 militares franceses, son los 300.000 musulmanes fieles a Francia. Gente que creyó en la palabra que le había dado De Gaulle. Gente que los jarquis, ten en cuenta que llegó un momento que había 260.000 soldados argelinos vistiendo uniforme francés. Todos los oficiales que habían luchado con los jarquis solo tienen palabras de recuerdo y de admiración por esos soldados. En la película, hay una película que se llama Enemigo Íntimo, que es una película francesa de hace 4 años. La verdad es que no, creo que se colgó en Filming, la he visto yo también colgada. Que el actor es este chico rubio que se parece a Alain Delon, Benoit. Pues hay una escena muy buena donde hay un grupo de soldados franceses que están limpiando la zona de la Cabilia y capturan a un terrorista. Detienen al terrorista y el terrorista se sienta y se pone a hablar, no me acuerdo si con el oficial francés, un subteniente, o con un otro argelino, un jarqui, y coge un cigarrillo y lo enciende por los dos lados. Y le dice, mirad, yo soy esto, los argelinos somos esto, como este cigarrillo. Lo enciendo por aquí y lo enciendo por aquí. Francia, FLN. Ocurra lo que ocurra, me voy a quemar. Estaban en medio. Cuando se levanta el capturado, se levanta y le dice el capitán, le dice al subteniente que hay que fusilarlo, porque no cogemos prisioneros, no tenemos tiempo para prisioneros. El subteniente tiene un problema de conciencia, no lo quiere hacer, pero bueno, lleva a un grupo de soldados para fusilarlo. Antes de que pueda fusilarlo, sale un jarqui argelino y lo ametralla, de arriba abajo. El subteniente, horrorizado, le dice al jarqui, al argelino que combate con él, ¿pero qué has hecho? Y le dice, es un miserable FLN. Y le contesta, ¿pero por qué? Si es un argelino, un musulmán como tú. Y dice, no. Él representa y formaba parte de aquellos que mataron a mi mujer y a mis 4 hijos. En el pueblo donde yo vivía, entraron y mataron a 300 personas. Por eso yo me alisté con los soldados franceses para matar a estos cabrones. La guerra de Argelia fue una guerra civil entre musulmanes, entre europeos de izquierda contra europeos leales, entre judíos comunistas y judíos que querían defender. Fue una guerra civil trágica. La OAS intentó llevar esa guerra civil a Francia, puso algunas bombas en Francia, intentó llevarlo, el FLN lo intentó llevar también, pero ahí De Gaulle fue hábil y supo maniobrar y evitarlo. Pero sí es cierto que fue una guerra civil trágica y muy violenta, ¿no? Bueno. Aquí te quería retomar, que lo has comentado, sobre la fidelidad de los militares. Por un lado, la pregunta, pese a que he leído mucho, pero la pregunta que siempre me ha quedado es, por ejemplo, Massu, Vigier, Trinquier, sobre todo, que fue el que ideó los planes para descabezar al FNL. Cuando llega este momento del OAS, ellos no quieren saber nada. Massu está en el ejército de ocupación en Alemania y bueno, y dejan a los de la OAS, pues bueno, a su libre, a la solución que puedan. Y en cambio, hay esta figura con este nombre muy complicado de repetir, que ahora no me acuerdo, pero que era al mando del primer regimiento extranjero de paracaidistas, el que es disuelto, que es aquel que se llama, aquel nombre tan largo y tan complicado,
que luego en el juicio... Tenoir y Saint-Marc. Exactamente. Que en su juicio, en el juicio, es aquel discurso que dice: yo tuve que irme de Indochina golpeando con la culata de mi fusil a los tonquineses que se cogían es que es brutal que se cogían al camión, les tuve que golpear siguiendo órdenes, y yo ahora en Argelia no voy a repetirlo. Y es cuando él levanta al regimiento, luego pues pierden, y son aquellos que van desfilando, yendo directamente a la prisión, cantando la canción de Edith Piaf, que ahora no me acuerdo cuál. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Aquellos cambiaban, que luego es el himno, la música es el himno que coge la OAS, la sí, música, no. la letra. Y es el himno de la Legión. Hoy, en todos los legionarios se canta de nuevo el yo no me arrepiento de nada. Je ne regrette rien. Nada de nada. De rien. Que es una canción también brutal. Yo lo que veo es estos dos grupos cualificados y de valor demostrado, como decíamos antes en las cartillas militares, como es Vigier, como es Massou, como es Trinquier, que era el ideólogo de la contrarrevolución, porque su libro es La guerra contrarrevolucionaria, y en cambio el Elie, que pues bueno, si habían de fusilarle, pues que lo fusilasen, pero él tenía una promesa y la mantenía. Bueno, vamos a ver. Ha dado tres nombres: Massou, Trinquier y Vigier. Olvidemos los nombres. Sí es cierto que el 99% de los oficiales y jefes franceses se mantienen leales a De Gaulle. Se mantienen leales y no se dejan llevar por la llamada o el canto de sirenas de la OAS. Pero si son en los archivos, hay un estudio muy bueno de una tesis doctoral de hace 20 años. Los archivos franceses tienen más de 1000 casos de militares franceses condenados por deserción y pertenencia a la OAS. Fue mucha gente la que se pasó y que rompió. Por ejemplo, hay que coger el caso de Jean-Marie Courchet, que cuando en su memoria se escribe: yo era un padre de familia feliz, estaba en un estado mayor en Alemania, me habían recién ascendido a capitán, y una noche decidí coger un tren, irme a Marsella y de Polizonte llegar a Argel. ¿Por qué? Es curioso, no era ni Pied Noir ni era nada. Igual que, pero claro, era un sentimiento que estaba ahí. Por ejemplo, los 4 famosos, los 4 de Saint-Cyr, que son 4 cadetes que ya son subtenientes, que van a recibir su despacho de tenientes, en España serían alféreses, que en marzo del 62, cuando ya está todo acabado, cuando ya han dado el armisticio y ya han firmado Evian y que se acaba todo, esos 4 se desertan de la academia militar y llegan a Argelia y se incorporan a la OAS. Después del armisticio, el 19 de marzo, los listados de la propaganda, porque todos los nombres los ponían todos los días en los folletos que repartían, en las octavillas que repartían por las calles, el listado de nombres de oficiales, capitanes, tenientes que se unían a la OAS era impresionante. Ahora bien, es verdad, hubo muchos que fue una desilusión. Massou fue una desilusión, porque la OAS se acercó a Massou y se lo dijeron: únete a nosotros, porque Massou había dado el golpe en mayo del 58. Massou había jurado encima del féretro de Jean-Pierre, el que era el mítico comandante del primer regimiento extranjero de paracaidistas, que había caído en febrero, creo febrero del 61, y él había jurado que jamás abandonarían la Argelia francesa. Y junto a él, todos los oficiales del primer REP juraron, entre ellos de Geldre, ¿no? Y Gardy y algunos más, y Broter, el que después fue el comandante interino antes de Lee Saint-Marc,
que todos se pasaran a Loáes. Masú les dice que no, que ante todo la disciplina del soldado. Cierto es que después Masú es quien, digamos, el que logra convencer en el año 68 a De Gaulle para cerrar las heridas. Es el que le dice ya, hay que amnistiar a toda esta gente, hay que reincorporarlos a la vida. Y por eso, a partir del 68, todos los que habían sido condenados por la OAS se reincorpora incluso en el ejército, en la vida pública y todo, ¿no? Fue gracias a Masú. Respecto a Trinquier y Villard, es distinto. Trinquier estaba en ese momento, ya estaba en Katanga. Estaba ya de mercenario en Katanga y le cogió de pasada, ¿no? No iba a irse directamente en un avión, tenía bastantes cosas que hacer ahí abajo, ¿no? Y el caso de Villard, que es el famoso tercer regimiento de cazadores paracaidistas, el antiguo colonial, que había estado en Dien Bien Phu, y que la figura de Jean Laterguy, de los centuriones y mando perdido, es Jean Vigret. Vamos, que es el famoso, el que introduce en los paracaidistas la gorra de lagartija y todo, ¿no? De camuflaje. Villard, en sus memorias, dice, y lo dice con muy bien sentido, dice, yo es que estaba en ese momento en no sé dónde, no me acuerdo dónde la habían mandado, al Chad, a algún lado, y dice con cierta vergüenza, dice, y siento vergüenza de no haberme incorporado a la OAS. Quizás si hubiera estado en otro sitio, en otro momento, lo habría hecho. Quién sabe lo que la vida me hubiera deparado, ¿no? O sea, Pillard sí era pro OAS, pero no le tocó en ese momento, ¿no? Pero sí es verdad que hubo muchos oficiales. Para que veáis cómo el cuerpo de oficiales francés era simpatizante de la Argelia francesa, De Gaulle va a las tropas alemanas, a las tropas francesas de ocupación en Alemania, creo que es en noviembre del 61, y después de dirigirse, creo que eran 1.500 oficiales y jefes, tiene, como era costumbre, tiene que entonar en la marsellesa, y después le siguen los demás para cerrar el acto, porque se canta la marsellesa igual que el himno nacional aquí, ¿no? Y entonces él empieza a entonar la marsellesa y no le sigue nadie. 1.200 oficiales y jefes callados. De Gaulle se vuelve, se da cuenta de lo que ha pasado y se va. Y sabe que el ejército no está con él. Hay otra escena, que eso lo cuenta en una anécdota también un cadete, que está en una academia, pero eso ya después de la derrota. Esto ya en el 63, cuando ya se ha acabado Argelia. Pero el odio contra De Gaulle seguía allí. Va a la academia de oficiales, no sé cuál es, no es Sancy, creo que es otra, y cuando va a entonar De Gaulle, pues lo mismo, los cadetes no le siguen. De Gaulle en este caso sigue cantando y 4 miembros de su escolta cantan. Se acaba, De Gaulle impasible, se acerca a los cadetes y le estrecha a cada uno la mano. Le va estrechando la mano, los cadetes le van estrechando la mano. Y esa noche montan una hoguera y hacen algo que fue muy parecido a lo que le pasó a Juan Carlos en Covaleda. Queman los guantes blancos con los cuales han estrechado la mano del perjuro militar, porque nunca querrán tener algo que ha tocado al traidor. Y eso lo cuenta en unas memorias un oficial que no era de la OAS, pero que había sido cadete. O sea, los oficiales estaban con la OAS. Lo que pasa es que la lealtad, el miedo, yo qué sé, hay muchas cosas. Hay que tener mucho valor, para abandonar tu familia, tu puesto de trabajo y sobre todo romper tu disciplina y disparar contra tu gente. De hecho, pero la OAS siempre intentó evitar, y lo ponía en las octavillas, cuando repartían las octavillas, evitar atacarlo, los militares y a los policías. Solo atacaban al FLN, a los traidores, que había muchos, y también atacaban a los policías que venían de París, ¿no? Que eran los cabrones, entre comillas, como decían, ¿no? ¿Crees que el tiempo ha cerrado un poco las heridas y que ahora la figura de Gaulle que está mucho mejor vista y mucho más respetada en Francia, que por ejemplo que en los 60? No, vamos a ver. Es que tenéis que entender una cosa. De Gaulle en España ha tenido muy buena impronta. El franquismo
le gustaba De Gaulle. Franco apoyó a De Gaulle. Ayudó a De Gaulle. O sea, Franco nunca apoyó la OAS. Aunque se crea la OAS aquí, hay cierta actividad OAS, trae a 50, 60 mil pieds noirs de origen español y muchos militantes, centenares de militantes OAS se refugian aquí de la persecución francesa, pero es más un acuerdo con Francia. Es decir, los franceses le dicen a Madrid, por favor, haceros caso de esta gente y tenerlos controlados. En vez de tenerlos nosotros aquí, tener que liquidarlos o meterlos en la cárcel, que es un follón, quedároslo vosotros. Y Madrid se lo queda. Aparte que la propaganda franquista, los medios franquistas siempre consideraron al patriota de Gaulle buen antiamericano, buen antisoviético, buen anticomunista, como una figura a seguir. De Gaulle tiene buena pinta porque siempre apoyó al franquismo en todos los medios públicos, desde la ONU hasta la Comunidad Económica Europea, siempre apoyó a la España franquista. En Francia tuvo hasta un partido, el partido golista, ¿no? Que llegó hasta Giscard. Hoy se ha disuelto, ya Macron no se considera golista, los grupos golistas son minoritarios, y está saliendo quizás una imagen revisionista en la historia francesa que está poniendo en duda a De Gaulle. Está desmontando el mito de Gaulle. Y De Gaulle tiene mucho que desmontar. Decía en una tertulia, en un podcast que escuché de iVox, no me acuerdo de quién, decía, si hay un nacionalista francés que ha matado franceses, ha sido De Gaulle. O sea, De Gaulle es experto en liquidar franceses, o sea, no ha fusilado más gente que él. Cada vez que había alguien que se lo oponía o que lo denigraba, lo fusilaba, ¿no? Entonces, De Gaulle es un tío perverso, que no cumplía su palabra, y su visión de Francia tiene mucho que desear, ¿no? Y de hecho, hoy Francia es lo que es por culpa de él. La inmigración la promocionó él, el mayo del 68 fue culpa de él, todo lo que viene es culpa de él. De Gaulle es un tío perverso que la historia escribirá lo que fue, ¿no? De hecho, los pieds noirs le llamaban la gran zorra, que en árabe significa, en argelino, significa la gran puta, prostituta. Y en los comandos de la OAS en Orán, que el Orán, sabéis, español, hay una foto que la he colgado en el libro, que es muy curiosa, que se ve a dos chicos de la OAS debajo de una pintada, con la caricatura de Gaulle, y ponían la gran zorra, escrito en bien español, para que no haya duda, porque le llamaban la gran zorra, porque de hecho siempre ha habido rumores de que le gustaba, vamos, que perdía aceite, ¿no? Yo siempre había pensado que De Gaulle tenía buena publicidad, menos en Francia. Aquí ya sé que por mí no, pero que en Francia pensaba que tenía buena publicidad. Me dices tú que no, pues. No. Últimamente no, Hay, cambiando mucho. hay un punto que, si tenéis un poco de paciencia, en YouTube, que lo has comentado tú antes, cuando él viaja a Argel, hay una manifestación que se ve en YouTube. Entonces hay un tema que son las bocinas de los coches que decían Argélie française, Argelia francesa. Y entonces hacían con el toque de la bocina, no me acuerdo, Argélie française. O sea, un toque de bocina que era un follón impresionante, pero Tres impresionante. cortos, tres largos. Tres cortos, Exacto, tres y largos. está en YouTube, que se puede ver. Y entonces él en el balcón del edificio X dice la frase que has comentado, Je vous ai compris, os he comprendido, que ahora hago un paréntesis, porque cuando Felipe González ganó aquellas elecciones por tan poco margen con respecto a Aznar y luego ya las siguientes ya perdió, su frase en el balcón también de donde sea fue os he comprendido. Cierro el paréntesis por si alguien quiere, no sé, quiere imaginar alguna cosa. Otro tema curioso de Gaulle, que se enmascara mucho, pero mucho, es que él, cuando presenta la dimisión, el cese, en el año 68, él viaja a España. Entonces, si hablan de un viaje turístico a España, etcétera, etcétera, si buscáis en el Ola, en la hemeroteca del Ola, lo que es recibido por Franco, y están de conversación. Y yo, claro, solo puedo referir lo que me han dicho
porque no de esto. Y él le dice una frase a Franco de que ánimo, porque él lo ha hecho muy bien, pero que ha hecho, o se ha equivocado en un tema. Dice, lo que usted ha hecho con, no me acuerdo cuántas provincias hay en España, dice con 51 gobernadores civiles, yo lo he hecho con 12 directores de periódico. Esta frase que se la dijo De Gaulle a Franco. Yo me gustaría también comentarte un tema que lo has dicho, y es que hemos de pensar efectivamente que había argelinos que no tenían dudas si eran del FLN o eran franceses. Ellos se consideraban franceses. Bueno, pues por ejemplo, hay los tiradores argelinos, ya no entro en el tema de Marruecos, que estos son utilizados como carne de cañón en la Primera Guerra Mundial, pero los que sobreviven, los que consiguen sobrevivir, los heridos, los mutilados, tienen el derecho a su pensión, menos. Hay una película que ahora no recuerdo cómo se llama, pero no la he visto, pero sé que trata de este tema. Pero estos tiradores son luego los que tienen preferencia pues, para los temas de policías, los temas, bueno, los que pudiesen tener en aquel momento. Y estos son los 390.000 que mata el FLN, bueno, igual que en la Indochina, o sea, todos los evolucionados, que luego dijeron en el Congo, estos son la carne de cañón de estos. Que hay otro tema que te quería comentar, y es que ahora la fecha exacta no lo sé, pero en un momento determinado los que querían irse de Argelia para salvar la piel, blancos, franceses, argelinos, de cualquier sitio, están en los puertos de Orán, están en los puertos abandonados. En esos puertos va entrando el FLN y los va cogiendo para matarlos, para sacrificarlos, y las mujeres pues para violarlas y maltratarlas. Y son barcos de la Transmediterránea que van a recogerlos con un movimiento del Canarias de entonces y otros dos buques, y estos, tantos que fuesen españoles, franceses, marroquíes, republicanos, no republicanos, pescadores o de lo que fuese, son salvados vía, ahora no recuerdo si era vía Denia o bueno, lo más cercano que hubiese, y son traídos y salvados a España. Y luego, por eso dicen que en esta zona de Alicante eran más franquistas que en otros sitios de España. Bueno, vamos a ver, cuando tú vas a todas las reuniones Pied Noir, que ahora tengo una el 1 de junio, tengo otra, claro, cuando vas con ellos, son franquistas acérrimos. Aunque yo soy muy crítico con la posición del franquismo en cuanto a la Argelia francesa, pudo haber hecho mucho más. Lo que sí es cierto es que Franco al final mandó dos ferries con fragatas para sacar a la gente de Orán. Salió solo muy poca gente, salió 5.500 nada más. Y después, desesperados, pidieron que volviera y no volvieron. Pero sí es cierto que había un avión, una línea regular, que volaba casi desde la Senia, el aeropuerto de Orán, prácticamente a diario. Por eso llegaron entre 50 y 60.000 a Alicante en esos meses. España estaba cerca. Muchos de la OAS, o sea, yo estaba hablando con uno de la OAS, me decía que contaba una anécdota, que había un viejo republicano español que había estado en la República y que había llegado después de la Guerra Civil, había llegado a Argelia. Y estaba en la OAS, era guardaespaldas de uno de los dirigentes, del doctor Pérez, que era hijo de españoles, casado con española, que era un médico y era conocido dirigente de la OAS en Argel. Y este hombre, que tiene varias anécdotas, el republicano español, una de las anécdotas era que constantemente decía, a ver si viene Franco y se carga a los moros igual que se los cargó en Marruecos, ¿no? Y se esperaba que Franco reaccionara y viniera a ayudar a los españoles de Argelia. Lo que pasa es que no ocurrió. Hay otra anécdota de este mismo guardaespaldas,
que le dijo al doctor Pérez, yo es que no entiendo mucho de política. Si yo antes era comunista, ¿por qué dicen ahora que soy fascista? Dice, esto no lo entiendo. Claro, era la paradoja de la historia, ¿no? De dónde, en qué lado. De hecho, la mayoría de los republicanos, he hablado con muchos, sobre todo, es que ahora con los que puedes entrevistarte son los que tenían en aquella época entre 15 y 20 años, que son el último coletazo, ¿no? Que queda. Porque ya los que tienen más, pues ya tienen 85, 87, 90, ¿no? Entonces hablas con ellos y todos recuerdan eso, los vecinos que eran republicanos, el amigo del colegio que había sido sus padres republicanos, y eran gente que eran de izquierdas. Babelouet era un barrio, o Orán, por ejemplo, donde siempre ganaban los partidos de izquierda. Lo que pasa es que cuando llegó la OAS, se convirtieron en feudos de la OAS. ¿Por qué? Porque el pueblo trabajador era el que de verdad se atrevía a hacer algo. Las élites burguesas, la clase media funcionarial, pues se mantuvo a la distancia, y eso lo dijo también un dirigente de la OAS con muy buen crítico, vamos, haciendo una reflexión, y dijo, teníamos más armas que soldados que armar. Dice, nunca logramos juntar más de 3.000 hombres en los comandos cuando nos sobraba armas. Ese fue el problema de la OAS. O sea, los Pieds Noirs la apoyaban. Por la noche, cuando escuchaban lo que le llamaban el concierto de caceroladas, de las cacerolas, acababa el concierto y empezaba el concierto de la noche rock and roll, que era las explosiones de goma 2 que reventaban todas las oficinas de traidores, los comercios de moros que presumía que apoyaban el FLN, tiraban morteros encima de los barrios musulmanes donde estaban los comandos del FLN. Claro, primero cacerolada, cuando los coches volvían tocaban el claxon de la Argelia francesa, tic, tic, tac, 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 y la Guy francés, y después el rock and roll, la noche azul. Y claro, hubo una noche, había una escena, cogieron cuando detuvieron a una colaboradora de Salam, que era una capitana del ejército francés, que era mujer, de los cuerpos del servicio femenino del ejército francés, había estado en la Segunda Guerra Mundial, en Indochina, y había desertado, una señora de 50 años, había desertado para unirse a Salam en el Estado Mayor, la capturaron y fue torturada. Y mientras era torturada, le decía el coronel Brousset, que era el famoso coronel de la policía secreta que después fue ejecutado por los Delta, le decía a la mujer, ¿ves? Aquí estás sola y desamparada. Nadie te va a hacer caso. Mejor cuéntanos todo y te perdonaremos la vida, mientras la torturaban. Y ella le contestó, mientras escuchaba las explosiones fuera, le contestó, no, mis camaradas están fuera recordándome que están allí y por eso yo voy a aguantar. Esta mujer después tuvo 7 años en la cárcel, ¿no? Que eso es uno de los capítulos del libro, Las mujeres de la OAS, que fue impresionante. Hubo más de 100 y pico mujeres en la cárcel. Mujeres que protagonizaron huelgas de hambre. Mujeres que se negaron a aceptar la amnistía parcial que les ofrecía De Gaulle, porque decían que no querían salir si no salían sus camaradas hombres, ¿no? Fue una historia real. Es una historia de heroísmo, de romanticismo, de... Bueno, Bueno, Montalaces, aquí hemos disfrutado otra noche de Eric Norlin para hablarnos de su nuevo libro de OAS y recordarnos la última batalla romántica del pueblo europeo. Sí, hace ya 60 años, pero dicen que del fuego siempre quedan las brasas, o eso esperamos. Así es que, sin más que decir, apagamos nuestra hora virtual y muy buenas noches a todos.